viendo, aunque un fichaje en otra editorial. Anteriormente publicamos 2 libros de Luis Fernando, Historias infieles y Todas las cosas deben suceder, por el sello Estuario. Luis Fernando anteriormente ya había publicado Canciones de Otoño por Banda Oriental, había sido premio Medalla Morosoli, que publicó Banda Oriental hace mucho. Y bueno, ahora El hombre que despertaba por Editorial UM. Todos los libros de Luis han sido premio nacional del MEC. Si no fueron premio, fueron mención, fueron segundo premio, pero nada, me parece una cosa importante porque es raro, ¿no? Es decir, el tipo gana siempre los premios nacionales y todos sus libros han sido premiados. Suerte de principiante. Está bien, bueno, que siga. Les pido que apaguen los celulares y bueno, nos acompaña Mercedes Estramil, otra autora y escritora, periodista de la editorial. Y bueno, y Luis, hacela sentir cómodo. Sí. Bueno, buenas noches. Perdón. Buenas noches a todos. Ustedes no saben la alegría que me da estar acá, más allá de la presentación de un libro, que siempre es una alegría, porque estos últimos días han sido bastante complicados en problemas de salud que hicieron dudar si la podíamos hacer. Pero bueno, por suerte estamos mejor, por eso creemos. Y bueno, estamos acá. Y a mí se me ocurrió, y por eso se lo dije a Mercedes, hacer una cosa un poco diferente a las otras presentaciones. Con Mercedes tenemos muchas afinidades y algunas diferencias. La diferencia es que ella se pone nerviosa en las presentaciones y yo no. Entonces yo hice la maldad de pedirle a ella de que hiciéramos una especie de, no reportaje, sino un diálogo sobre la novela o sobre lo que ella quiera preguntar y que bueno, y que hagamos algo más interactivo y vamos a ver cómo sale, porque esto mucho ensayo no tuvo, así que yo las dejo. Va a empezar Mercedes. No, dale. Yo empiezo preguntando ya. Dale. Bueno, una vez a Hemingway le preguntaron en una entrevista que se hizo famosa después con el tiempo porque recogieron muchas cosas de esa entrevista para citarlo, ¿no? ¿Qué precisaba para escribir? Y Hemingway dijo, ¿se escucha? Hemingway dijo que precisaba estar enamorado. Faulkner, por su parte, en otra entrevista, dijo que precisaba papel, tabaco, comida y whisky. ¿Vos qué precisás? Una computadora. No seas novio. A ver, yo lo que necesito es tener una idea. Tener una idea que nace como eso, como una impresión, una escena o algo, y que me quede. Es decir, que la primera vez que lo pienso, que me parece algo que puede ser digno de contar, después como que me siga un poquito. Así que partís de una idea, no partís, por ejemplo, de un personaje, no partís de un título, no partís de pronto de una escena, de un final. No. Yo soy básicamente un escritor de cuentos, ¿tá? Que ahora incursioné en la novela. Entonces, usualmente en los cuentos es más fácil que sea una escena. Y esta novela, en realidad, empezó con un destino que pensó que iba a ser un cuento. Esta no es la primera novela que empezás. Sí, pero es la primera que termino. Está muy brillante. Los otros casos fueron intentonas que usualmente llegaban a una barrera que andaría por la página 70 y ahí ya directamente me empezaba a aburrir. Y ahí yo pensaba, si yo me estoy aburriendo, lo que será o alguien que lo tenga que leer afuera. Yo tengo un problema, como a mí me gustan los cuentos mucho y como yo me considero un escritor de cuentos, para mí una cosa fundamental en un relato es la tensión. Es decir, que nunca decaiga lo que uno está escribiendo. Y en una novela es mucho más difícil. Eso es muy complicado mantenerlo por tantas páginas. Eso lo transmitís mucho a tus personajes en esta novela, porque los personajes masculinos, por lo menos, lo que más temen es el aburrimiento. Exactamente. Y ese también es, bueno, ahí sí, si reflejas algo del autor, el peor terror que yo tengo en la vida, creo que es, aparte de las enfermedades, como tuve ahora, dejando eso de lado, es el aburrimiento. El aburrimiento es una cosa que por suerte yo no experimento, no siento aburrimiento, porque tengo siempre ganas de hacer cosas o cosas que me gustan hacer, y trato de no provocarme el aburrimiento. Entonces creo que eso sí. Y como te decía, la idea, también surgió una idea de una situación, que yo la otra vez lo contaba, que fue una vez caminando con María Clara por la playa de Hermenegildo,
lugar donde ocurren todos los hechos de la novela, y yo recién había llegado a Hermenegildo hace 2 años y me entró a saludar 2 o 3 personas como si me conocieran. Y ahí, en esas cosas que uno va pensando, mientras camino por la playa, empecé a pensar y dije, una de dos, o yo no me acuerdo que yo vine, y ya vine, o soy muy parecido a alguien, o acá en verano somos todos iguales. O en Hermenegildo son muy raros. O en Hermenegildo son muy raros. Y bueno, esa puede ser también otra Porque pauta. por lo menos en la novela son rarísimos. Bueno. Los almaceneros son muy literatos. Sí, no, sí, los almaceneros son literatos, y los bares. Trabajo en un almacén, claro. y los mozos de los bares. Sí, sí. Lo cual tiene mucho de cierto, porque hay muchas de las cosas que están ahí en esa novela que son así, raramente. Uno de los personajes que me pareció más interesante es un secundario, justamente, Almada. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? En realidad, como ya te digo, como empezó como cuento, yo no lo pensaba como con personajes delineados. Cuando llegué al capítulo 4 me di cuenta que para cuento se me estaba yendo al diablo, y ahí se me ocurrió y dije, bueno, vamos a intentar de vuelta a ver si superamos la página 70, y ahí lo empecé a rearmar, lo que había escrito, porque ahí empezó el segundo personaje, las 2 situaciones, el abogado. Quiero ver hasta qué pones en la página 70. No, en la 70 te le dije la sala, a veces ni llegó a la 70. Y bueno, y ahí se me ocurrieron 2 cosas. Que uno de los personajes fuera un escritor que va a Hermenegildo intentando superar ese problema que tiene de escribir una novela. Y ahí fue que surgieron otros personajes. Y bueno, nosotros la casualidad que en Hermenegildo sí hay una persona que es el que alquila las cabañas, que no tiene nada que ver con porque es muy, muy menor. Pero bueno, se me ocurrió ese personaje que hacía un poco de conciencia, si querés, o que le rebate tanto a Ramos, que es el escritor que llega y se pierde o desaparece, como al abogado que lo va a buscar después. Y bueno, yo creo que sí, que es uno de los personajes, porque es el que tiene algunas de las contestaciones que a mí me gustan más. Brillante. Sí. Ese personaje como secundario realmente está tan bien armado que me hizo acordar aquello que decía también Hemingway, ¿no? De que el escritor sabía, mostraba un 10% y el 90% de lo que había, digamos, en la escritura estaba oculto para el lector, pero que él lo conocía. Entonces vos en ese sentido tenés, por ejemplo, armar las historias de los personajes más allá de lo que transmitís. No, los personajes fueron, cuando ya asumí que iba a intentar de vuelta hacer una novela, los personajes se fueron delineando. Es decir, tenía claro que Almada iba a ser un tipo mayor a los 2 personajes, porque los 2 personajes, tanto el escritor como el abogado que lo está buscando, andan por los 40 años, y Almada iba a tener 10 años más. Iba a tener una especie de desencanto, de una serie de dudas, que esos 2 personajes a los 40, y yo creo que a los 40 es una edad donde surgen muchas dudas, y que se la iba a rebatir, y que iba a ser, digamos, el tipo que está de vuelta y que no le cree nada. Eso sí, pero lo fui haciendo mientras lo iba escribiendo, no fui que lo pensé antes. Porque tampoco tenía claro el desarrollo. ¿Y ese es tu modo habitual de trabajar? ¿Nunca tenés claro hacia dónde vas con una historia cuando la empezás? Tengo claro algún punto, pero no todo. Y en la novela fue mucho más. Porque en la novela yo sabía eso, que iba a ser la historia central, la búsqueda de ese escritor que desapareció en Hermenegildo, y que el abogado, dado que es amigo de la esposa, va a buscarlo 10 días después. Y sabía que temporalmente se iban a intercalar los capítulos, tratando de ver la misma situación desde 2 ángulos. Pero no sabía cómo iba a terminar. Es más, tuvo otro final que era bastante para mí peor, y gracias al señor Abrar Ojeda, que fue el primer lector de la novela, que me dijo que era la parte más floja de la novela, y estuvimos discutiendo un día en casa, lo digo al final en los agradecimientos, con mi perro que lo mordía por todos lados, pero bueno, aparte de eso, que superó ese tema, y empezamos a barajar qué era lo que era la novela, y él me dijo una frase que a mí me quedó. Me dijo que esta novela, en el fondo, es un homenaje a la literatura. Y bueno, y ahí fue que pegó algo y se me ocurrió la posibilidad de otro final, que es el que terminó siendo novela, pero no lo tenía, tan claro no tenía, que lo cambié después. Por lo que veo, te dejás, digamos, aconsejar o guiar por las opiniones de otras personas a la hora de escribir. ¿Amigos solamente? Yo tengo primeros lectores. Y dentro de los primeros lectores creo que hay 2 ramas de los primeros lectores. Hay una rama que son escritores, Álvaro, Guillermo, Sergio Villaverde. En este caso Fontana no lo leyó porque no tuvo tiempo, creo que fue una suerte porque lo hubiera destrozado. Curiosamente todos los grupos lunes. Sí, curiosamente todos los grupos de los lunes. No, uno no, Claudia Mengual. Y después tengo otros primeros lectores que son no escritores.
que me interesa saber, una persona que quizás no conozca alguna parte de la técnica, cómo le impresiona la novela. Y en este caso fueron mi mujer, María Elena, fue Roberto Dávila, que anda por allá, fue Ricardo Lonó, fue Pepo da Costa, que la leyeron. Bueno, Pepo no, porque todavía no me... ya había ganado el premio y todavía no me había dicho qué le parecía la novela, pero los demás enseguida me hicieron una devolución de qué le gustó, qué no le gustó, qué les pareció. ¿Y la técnica, eso que mencionaste, dónde la aprendiste? Ah, no, en ningún lado. Mejor dicho, no, en muchos lados. Digo, yo empecé a escribir de oído, y tuve la suerte que el primer cuento que escribo ganó un premio, y ahí fue que empezó a moverse toda la pelota. Después fui aprendiendo. ¿En dónde? Bueno, yo hice un taller con Claudia, que me ayudó mucho a ordenarme y a saber parte de la técnica. Y después, como dijiste, no es casualidad que el grupo de los lunes sean también mis primeros lectores y los que discutimos esas cosas. ¿Y en la lectura? ¿No es donde más se aprende? Ah, claro. No, pará. Primero que nada la lectura. Primero que nada la lectura. Yo no soy un gran conocedor de la técnica. Si me pongo a pensar en la técnica, no me sale. Digo, si tengo que hacer esto, lo hago un poco porque voy a escribir, porque escribo, respeto determinadas técnicas y normas que yo me fijo también, y después a mí me gusta, lo que yo soy bastante obsesivo es en la corrección. Y en esa corrección sí le doy bolilla a lo que me dicen las personas. ¿Escribís un tirón entonces y después, digamos, vas para atrás y reescribís? Sí. Primero, en esta de la novela fue una obligación que me hacía de 2 horas por día de saber a dónde seguía. Tuve otra suerte también. Una suerte de gracia, que bueno, ahora la puedo confesar porque terminó. Che, pasás un número de lotería, porque vos... No. Que acá tengo a Marcelo Morante que le puede dar fe. Nosotros estábamos trabajando en un trabajo, vamos a nombrarlo, con un contrato a término. Y nos avisaron que no se renovaba ese contrato y que aparte había muy poco trabajo. Entonces yo opté sacar todo el trabajo que tenía y como tenía que cumplir un horario, y después, 2 horas, dice, bueno, si hay trabajo me avisas y yo me ponía a escribir. Eso se puede contar ahora y sin decir el lugar donde. Peor él que se ponía a mirar películas, yo menos No había películas. No había películas. Pero bueno, sí, ahí me exigí por día escribir y traté de no pararme a corregir tanto. ¿Y no te pasa, por ejemplo, tener como una especie de radar interno que te va indicando, no necesariamente, ¿no?, para corregir, pero digo, cuando ves que vas por un camino que no, ¿me entendés? No seguir por ahí, frenarte, esperar. En la novela no me pasó, porque se fueron generando los capítulos y yo sabía dónde iba. Por ahí me trancaba un poquito, pero muy poco. Y aparte yo creo que eso es lo bárbaro de escribir en un lugar que conoces. De escribir en Hermenegildo, porque yo me imaginaba, hay una anécdota en Hermenegildo, hay un bar en Hermenegildo que también existe, que se llama Mar de Macondo. Y hay una parte de la novela en que el abogado no entiende cómo le puso Mar de Macondo a un boliche. Y le pregunta al dueño, y el dueño le dice que él compró ese boliche porque él quería que al final, porque es al lado del mar por supuesto, que él tenía otro en Santa Victoria, pero compró ese boliche porque quería que Aureliano Buendía conociera el mar. Y yo me dije, esto puede sonar un bolazo, pero eso pasó, porque me lo dijo el tipo. A veces lo que realmente pasa en la realidad tiene el peligro de ser inverosímil. Pero bueno, yo me acordaba de esas cosas, como por ejemplo los cables de la luz, que todo el tiempo están largando chispa por el salitre, los apagones, la forma de ser media fea de las casas, o cómo la gente no cuida el glamour. Y eso me inspiraba a seguir. Por supuesto que inventé un montón de cosas. Hay ahí un burdel, para decirlo. ¿Ah, no existe? El Vermelo no existe. Es más, algunos de los que vamos me preguntaron, ¿dónde quedaba Vermelo? Pero y hay otras cosas que fueron inventadas, por supuesto, la gran mayoría, pero sí estaba ese hilo conductor de lo que era el lugar. Un lugar, que aparte ahí tuve una discusión con Sergio, que hoy me avisó que no podía venir porque está enfermo, y Sergio me decía, ¿por qué un lugar en Brasil? Y porque yo quería que fuera un lugar donde el tipo, sobre todo el que está buscando, que es el abogado, se sintiera aislado. En el idioma, por más que ahí se habla todo el mundo español, y bueno, inventé eso, que tampoco es cierto, de que no había comunicaciones, de que prácticamente no puede hablar con Montevideo y todo eso. Entonces me parecía que un lugar de más encierro era un lugar en el extranjero, por más que sea 30 kilómetros. Eso de un lugar así en el extranjero se ve que era una idea que ya tenías de tiempo atrás, porque me acuerdo que una vez Fontana te hizo una entrevista, no te hizo una entrevista, te hizo un prólogo para Canciones de Otoño, ¿no? Sí. Y ahí pone al final que vos le contabas que estabas escribiendo una novela ambientada en San Francisco. Una de las que se murió en la página 70. Claro, esa creo que llegó a la 75. Pero yo, como uno es bastante jíbaro en cuanto a reducir cosas,
Algunas de las partes de esas novelas que no funcionaron están en esta novela. Por ejemplo, la novela que quiere escribir el escritor y no puede, que habla sobre su padre, que se va a Estados Unidos. Mi padre vivió en Estados Unidos. Fue una novela que yo quise escribir sobre mi padre y que se murió también en determinado momento. Pero hubo partes que están sacadas de lo que yo escribí. Es decir, acá todo se recicla, se tira. Pero digo, en realidad es eso, es el tema de que vos sabés que querés escribir, tenés una idea, pero ahí va, y ahí hay otro tema. Hay una parte que él dice, cuando escribe sobre Montevideo en la década del 50, en realidad mi padre se fue a vivir en el 49 a Estados Unidos, el escritor quiere describir eso y después dice, esto no me sale real porque él no conoció Montevideo en la década del 40. Y todos sabemos que si uno escribe sobre cosas que realmente no conoce, por ahí le va a salir mal. O al menos que no conozcan el lugar, el ambiente, o de qué está hablando. Esa era una pregunta que tenía para hacerte, que cuando te enfrentas a situaciones así, ¿cómo las resolves? Por ejemplo, ¿vas a investigar? Yo qué sé, ¿googleás o simplemente cambiás? En este caso no. En la novela en la que estaba escribiendo de San José, que era la primera esa que San José de California, que fue la que fracasó, ahí sí, porque ahí quería datos. Hay en algunos cuentos que sí. Por ejemplo, en un cuento que está en Historias Infieles, Buenos Aires, yo me googleé un mapa de Buenos Aires para dónde estaban las calles, por más que lo conocía, y fui estricto con el rato, por ejemplo, que se demora de llegar de tal calle a tal calle, eso sí. ¿Esos detalles te importan? Me importa porque soy medio histérico, pero digo, no me gusta nada, o sea, yo siempre, no, me importa por esto. Yo me acuerdo siempre un cuento que creo que era de Guillermo, sí, creo que era El Vuelo, el de la camioneta, el F100, y que una vez le dice Sergio Villaverde, la F100 de tal año no es como vos la describís. Y parece un hecho que es nimio, pero no es así, porque para aquel que lo conoce, le molesta y lo saca de la ficción. Yo siempre digo que hubo una película que yo vi de Paul Newman, que hacía de abogado, que Ausencia Malicia, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, que hay una parte que el cliente quiere transar y él se niega a transar, y eso es imposible. ¿Tá? O vos renunciás a la defensa, o aceptás lo que dice tu cliente. Y a mí ese tema ya me sacó del resto de la película, porque soy abogado. Porque la película no era brillante. No era mala, pero me sacó. O que hicimos siempre con Sergio, cuando hay un dato médico que está mal dado. ¿Tá? Entonces, ese tema no es que sea tan importante para la trama, pero si al lector le molesta y lo saca de la trama, ya creo que no cuesta nada tratar de investigar algo si es que lo demás no le molesta. Ahora, como el Menegildo no lo conocen muchas personas, no tenía problema. A partir de esta novela estoy segura que todos vamos a ir. Cuando la presentemos en el Menegildo, ya lo que va a hacer. ¿Sí? No sé si Onir me da pelota, que es el único que conozco del Menegildo, todavía le hacemos una presentación allá. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poco. Dale. La crítica. ¿Te aporta, te incomoda, te perturba? El viejo dicho de Capote, que mientras yo estoy escribiendo me gustan todas las críticas, cuando publico solo los elogios. Evidentemente a cualquiera le molesta la crítica cuando es negativa. Yo he tenido suerte, porque crítica negativa no he tenido. He tenido alguna crítica que hace reparo a uno de mis libros, pero incluso la que salió ahora en El Observador del hombre que despertaba fue muy buena. Ahora Ramiro Sanchís lo tiene para la diaria y vamos a ver, pero digo, el resto, por supuesto que a nadie le gusta, no solo la crítica. A mí no me gusta cuando viene alguien y me dice que no le gustó lo que yo escribí. ¿Por qué uno es así? Aparte del ego y aparte de lo que a uno no le gusta que le critiquen algo que hizo, es el esfuerzo que vos pusiste ahí. Entonces, si vos pensaste que dejaste todo para sacar una novela o un cuento o lo que sea, y ves que no dio resultado, y es lógico que te frustres. ¿No te basta tu convencimiento propio? No. Si yo digo que bárbaro. Sí, si yo digo que bárbaro, todo el mundo dice que es una porquería, a la larga va a empezar a decir, capaz que es una porquería. En eso, ¿viste? Por eso acepto los consejos, porque me dejo influenciar. Pero no soy de cerrarme y decir, no, esto es así, está bárbaro, no. Yo tengo que ver que la gente sienta algún tipo de disfrute por lo que escribo. O que le molestó, no me importa, que le molestó también me gusta. Había un cuento que me acuerdo en Historias Infieles, creo que era Papeles, que a mucha gente le molestó. Bueno, eso me gusta, porque era el objetivo del cuento. Pero si no logras nada, si no hay reacción, o si la reacción es negativa porque es malo, y claro que mejoró. Yo antes de venir para acá, un amigo Pablo Videgay, me mandó un mail que le había gustado mucho la novela, me hizo una serie de precisiones que me parecieron atinadas, y yo quedé chocho.
Si me hubiera dicho, ¡pah, qué embole tu novela! No hubiera sido lo mismo. O sea que tus objetivos en cuanto a la recepción de la novela son más que nada emocionales. No, varios. Uno es ese, que la gente lo lea, que le guste o que no le guste, pero que se interese. ¿Tá? Ese es el primero. Segundo, que yo sienta que subí un peldaño más en lo que yo considero que es mi carrera de escritor. A eso vamos. Tercero, si gano un peso no me viene mal. ¿Cómo Y crees todo? claro, pues me dijiste que quería. Digo, yo te digo toda la cosa que quería. El Nobel tampoco me niego, pero... Mira, el último que dijo, Moyan, antes de ganar el Nobel, dijo, porque había ganado el Nobel un chino, pero era un chino nacionalizado en otro país, no me acuerdo en inglés, creo. Y Moyan dijo, van a pasar 100 años antes de que un chino gane el Nobel. Dijo eso, el otro año lo ganó. O sea, de uruguayo no hablo nada. Bueno, a ver. Bueno. En la novela mencionás a muchos escritores, pero dos de los que parecen tener más peso son Cortázar y Auster, ¿no? Sí. Digo, por lo menos. Al menos en esa, sí, son los que Acá, menciono más en expresamente. Sí. ¿Qué tomaste de ellos? ¿Tomaste algo de ellos? Sí, Cortázar notoriamente en el primer libro, sobre todo, y en algunos de los cuentos de los otros libros. Yo realmente Canciones de Otoño es un libro que está notoriamente influenciado por Cortázar. Por los cuentos. Por los cuentos, sí. ¿Qué no, cuentos te Rayuela gustaron no. más? De Cortázar, y La Noche Boca Arriba, Las Babas del Diablo, La Isla al Mediodía. Te diría que la gran mayoría, porque aparte yo defiendo a Cortázar en todos sus libros, aún en los más flojos. Aún en las novelas. Las novelas no. Las novelas me parece que envejecieron mal y Rayuela particularmente no pasé de la página 10. ¿Tiene muchas más? Sí, y las otras ni intenté. Ahí tengo los premios que algún día la voy a leer, pero realmente me fascinan tanto los cuentos de Cortázar que lo otro me parece que Cortázar con las novelas experimentaba y las experimentaciones me parece que envejecieron mal. ¿Vos acá no haces un tipo de experimentación también? Quiero decir, ese desdoblamiento en los escritores. Bueno, eso sí me gustaba. Pero eso es más que nada un desafío. Escribir dos situaciones separadas entre sí por 10 días más o menos son, ¿no? Creo. ¿Acá en esta novela? Sí, 8 días. Era justo mi número. Por algo lo elegí, ya no me acuerdo. 8 días y irlas contando al mismo tiempo. Ajá. Porque aparte ahí te da otra... Implicando, además. Claro, porque ahí te da una ventaja. Si por ejemplo yo estoy contando cómo el tipo estuvo sentado tomando whisky con Almada, el que desapareció, Ramos, y el capítulo siguiente se sienta, el que está tomando whisky es Fernando de Armas, el abogado, y le cuenta lo que pasó con Ramos, va intercalando, va enriqueciendo lo que realmente pasó y tratando de llegar a la solución final. La novela hay que leerla lentamente, porque realmente si no, te vas. Pero yo fui anotando en cada uno de los capítulos, de Armas, Ramos, mirá. Sí, porque aparte no alcanza. Solo hay una vez que se quiebra, repite, sí. Que se repite, que es la del burdel, por no decir quilombo. Que hay dos capítulos juntos digamos, de Ramos. Sí. Bueno, ¿y Auster? Auster lo agarré de casualidad. A mí me gusta Auster, o me gustaba. Le pega bastante. Sí, le pego bastante. Porque me pasó eso realmente. En realidad lo que hace ahí es que Ramos lleva Brooklyn Follies, una novela no de las últimas, pero tampoco de las primeras de Paul Auster, al balneario. Y no le gusta. Y a mí me pasó eso. Todo lo que le está diciendo ahí Ramos fue lo que me pasó a mí con la novela, que me encantó hasta la mitad y después me pareció que la termina todo, para que todo encaje bien. Y ahí es lo que le dice Almada, es un grave error traer una sola novela cuando se va de vacaciones, porque si no te gusta, ¿qué haces? Pero lo mencioné por eso, porque elegí esa obra y elegí ese cuento y porque realmente me pasó eso en Hermenegildo. Realmente no hubo otra... Pero Paul Auster me gustan mucho los primeros libros, sobre todo la trilogía Nueva York. Bueno, y hay un personaje que aparece muy poco, pero que lo mencionan los demás, que es Ameijeiras, un escritor aparentemente muy bueno, pero con poco éxito. Y me da la impresión, capaz que me equivoco, que como que te burlas un poco de ese escritor, sobre todo en una parte en que él da unos consejos sobre que no hay que llevar a la literatura demasiado contenido sexual explícito. Y parece que el consejo efectivamente es muy bueno, pero unos párrafos más adelante vos te mandás toda una escena. Me revelo ante lo que decía Ameijeiras. Sí. ¿Tanto fue? Sí. Y en otros pasajes también. Será por... Ojo que fue, antes, fue antes de La Sombra de Grey, no fue por un tema oportunista, ¿no? Eso no...
la parte esa sexual. No te metas en No, eso. está bien. No, capaz que es eso, sí, la opinión que daba Ameijeras sobre ese tema y que bueno, el escritor... A ver, me dio la impresión de que como que leías en un tono muy irónico esa presencia de la academia en el sentido de, ¿entendés? Del escritor de calidad, del escritor de peso, que da consejos y vos vas y te lo pasás por... ¿entendés? Y bueno, algo puede haber eso. A ver, no que lo menospreciaba lo que dice Ameijeras ahí. Sí lo que decís ahora, puede ser que el pensamiento más clásico de los escritores, no voy a decir académicos, pero que tienen esa concepción de qué se puede hacer, qué no, y qué se debe hacer, y cómo se debe escribir y todo, yo no estoy tan de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo porque yo creo que se puede escribir de otra forma, o al menos yo voy a escribir de la forma que puedo. ¿Tá? Y que si no respeto determinadas normas, capaz que lo estoy haciendo a propósito. Me puede quedar como el traste. ¿Tá? Es un peligro. Pero tampoco creo en los esquemas, porque yo siempre fui poco esquemático. Entonces yo no creo en el esquema del escritor que escribe para esto, o para la posteridad, o para... No lo tengo claro. Yo tampoco, porque te dije todos los motivos que yo tengo para escribir. Tampoco es que sé que me voy a hacer millonario escribiendo, pero digo, nunca tuve, tampoco la visión del escritor que lo toma como una carga y que tiene que escribir. Yo nunca lo sentí así. Entonces capaz que sí, que en eso hay algunas pinceladas, hay unos toques de ironía con Ameijeras, porque representa así al escritor clásico que se siente mal porque no lo leen, que piensa, bueno, todo eso. Pero realmente no lo hice a propósito, quizás fue un detalle más. Pensé que me ibas a preguntar por Martín, porque Martín aparece en una parte. Martín, vos aparecés en una parte de la novela. Ah, como el editor, Claro, el día que hago la presentación sin libro, que hace el personaje. ¿Cómo lo definí? Para Flaquito de barba. Ahí está. Flaquito pero barba, tenías barba en esa época. Pre-barba. Pre-barba. Pero claro, por eso mismo, también el tema de los editores, hay una escena que es un sueño realmente, que el tipo siente que está haciendo una presentación de un libro, que me pasó, y que fueron testigos varios de acá, que fui a Santa Lucía a presentar un libro y nos llevamos libro. Y bueno, y me dijeron, está bárbaro porque quisiéramos comprarlo. Y bueno, y eso también sale ahí. Vos siempre salpicás con alguna cosa de realidad y lo vas metiendo ahí. Ahí se me ocurre una pregunta. A ver. Cuando, por ejemplo, vos avisame cómo tenemos que cortar, digo. Cuando vos vivís alguna situación intensa por la razón que sea, ¿pensás en ese momento en convertirla en literatura? No. ¿O te viene eso después No, como una me viene cosa mucho retroactiva? Mucho después. Y me viene cuando estoy escribiendo, vamos a hablar de la novela. Cuando escribí la novela, me venía bien para seguirla. Entonces, por ejemplo, el sueño ese, que en realidad tuve un sueño parecido y en realidad me pasó, podía poner cualquier editor, pero tenía a Martín, lo hago a su imagen y semejanza, lo escribo ahí. Pero digo, en realidad lo vas mechando como forma de nuevos escalones para que no te quedes en la historia. Al menos yo hago eso. O al menos yo lo hice esto ahí. Y me dio resultado cuando se murió en la página 80. ¿Algo más? Sí. No, digo, hasta que nos digan que paremos. Sí. Hasta que nos tiran una piedra o veamos que se empiece a ir todo el mundo. No, porque la crítica, al parecer, bueno, te condiciona, digo, en cierta medida. No cuando escribo. No cuando escribís. No, para nada. No tiene un efecto residual, digamos, lo que... No, para nada. Empezás de cero cada vez. Sí, para nada. Cuando escribo lo que tengo ganas de escribir. Bastante me cuesta. Entonces escribo lo que tengo ganas de escribir. No estoy pensando si le va a gustar a fulano, mengano, o si le va a gustar a la prensa. Y los premios, por ejemplo, ya que empezó Martín, los premios. Sí. ¿Eso te condiciona de alguna manera? Tampoco, ¿no? No, porque... Decir, por ejemplo, bueno, tuve éxito con esto, voy a hacer algo en esta línea. No. Porque aparte si vos ves, todas las líneas fueron diferentes. Bueno, te repetís bastante, te voy a decir. Sí, pero esta novela es una novela que yo pensé que lo mandé y nunca pensé que iba a pasar. Hora era. Y los cuentos yo escribo como escribo los cuentos, pero no lo escribo pensando va a ir fenómeno para un concurso. Pero tenés sí como un digamos, corpus temático. No. ¿No? Depende. No tiene nada que ver Canciones de Otoño con Historias Infieles, por ejemplo, o mismo con Todas las Cosas. Todas las Cosas es una mezcla. Digo, porque fueron las diferentes etapas de cómo escribí. Ya te dije, la primera parte me gustaba mucho la literatura fantástica. Después en los otros libros me gustaba mucho lo que es el realismo sucio yanqui.
y creo que se va mezclando. Lo que a mí me gusta de esta novela es que creo que se mezclan todos. Porque creo que hay algo de literatura fantástica, bastante. Hay mucho realismo en el tema de los diálogos. Y hay un desarrollo. Creo que ahí mezclé. ¿Conscientemente lo hiciste o te fue saliendo? En realidad las historias se me fueron ocurriendo. Por ejemplo, la historia de Yosemir. Ah, esa me gustó mucho. Hay un viejo, que es en el Menegildo, que tiene todo su vida condicionada a lo que podría haber sido si no hubiera pasado algo. Entonces él vive como si eso realmente fuera la realidad. Y tiene en detalle todo ese mundo que él se creó como mundo paralelo, que hasta determinado momento Ramos entra a dudar qué cosas son ciertas o qué cosas no. Porque además lo describe de una manera sin fisuras. Exacto, no le erra nada. Todo lo que cuenta la historia del hijo es cierto, para él es cierto. Entonces ahí me daba bien para el tema de los universos paralelos, si realmente en otro universo paralelo no estaba, las discusiones con Almada. Entonces el tema del doble y el tema de todo ese tema en la parte de literatura fantástica apareció. Y después hay una historia, si querés, realista por debajo, ¿no? Así que, pero no lo pensé. Y mucho menos para los premios, porque aparte, entre otras cosas, ¿cómo vas a hacer vos para pensar, para escribir para un premio si no sabés quién va a ser el jurado? No, pero no va por ese lado, es como una sensación interna, ¿entendés? Vos decís, bueno, tuve éxito con esto, ¿entendés? Voy a seguir por esta línea. No, porque yo creo que los libros, ya te digo, han cambiado bastante, sobre todo de Canciones de Otoño en adelante. Sobre todo de Canciones de Otoño. Creo que Historia sin fin no tiene nada que ver con Canciones de Otoño. Salvo en el primer cuento, por ahí, en el Roque. Y creo que Todas las cosas deben suceder, que es un libro que es muy armado de cuentos de diferentes etapas, están mostradas las dos etapas. O sea, creo que se diferencia. Y la novela es la primera, capaz que la última, así que no sé si tenía... Pero nunca lo pensé, porque aparte nunca pensé que ganara. Sos un buen exégeta de tu obra. ¿Sí? Ah, bueno. Ojalá que se traduzca en veces. Sí, ojalá. Bueno, ¿tenés algo? No sé, si vos querés contar algo más, algo que quieras decir. No. ¿Cómo llegaste a escritor, por ejemplo? Por un premio. Si yo... Claro que, digo, a ver, no, yo escribía para mí, como decimos todos, y escribía cosas de no ficción, o sea, relataba mi adolescencia, cosas que me habían pasado, o un grupo de viaje del hecho 80, que hay algún representante ahí, que bueno, que yo escribí todo aquel relato de lo que nos marcó mucho a todos, pero nunca pensé, y bueno, hubo un concurso que se llamó Pelota de Papel, que era sobre cuentos de fútbol, que yo escribí un cuento, al intentar poder escribir algo de ficción. Ese cuento se llama El hincha por la ventana, también están todas las cosas que deben suceder, lo mandé y para mi asombro ganó el primer premio. Y bueno, y ahí como que dije, bueno, pensé que era facilísimo, no era tan fácil, pero digo, empecé a escribir, yo siempre cuento los concursos que gané, los que perdí, que fueron mucho más. Eso hacemos todos. Claro, que las perdí y las cuento en otro. Y bueno, y después vino el Banderental. Entonces, creo que ahí... Y ahí fue que bueno, que sí, que el taller de Claudia, que un día, yo lo digo ahí en los agradecimientos, que un día charlando me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Va a ser un hobby o te lo vas a tomar en serio? Y ahí pasó a ser una segunda profesión. Yo soy abogado y escritor. Y le doy tanta importancia a uno como a otro. Se pueden elegir dos caminos. Sí, claro. No tengo dudas. Yo creo que que hay un quiebre igual. Yo creo que es muy válido el hobby. Es bárbaro tener algo para limpiar la cabeza de tu profesión. Pero ahí tenés total libertad. Lo haces vos como querés. Mi hobby es jugar al fútbol los domingos. Es horrible, pero no importa. Pero cuando vos ese hobby lo transformás en una segunda profesión, también es cierto que empieza una serie de limitantes, de formas de escribir, que ya no es más un hobby. Y bueno. Y vos ya estás en esa etapa. Sí, claro. No, yo estoy en esa etapa creo que después del primer cuento, o después que hice el taller ya me tomé a que yo quería ser escritor y quería publicar. Lo estás logrando. Lo estoy logrando mucho más de lo que pensaba. Muy bien. Bueno, yo antes de terminar esto, primero agradecerles a todos ustedes. Siempre que vengan a una presentación, es como decía el Maca la otra vez en una presentación de Pablo, es como un abrazo que recibe el autor y a todos y a cada uno les agradezco que hayan venido. Segundo, yo tengo que, antes de agradecer lo de siempre, voy a agradecer a algunas personas que no vinieron, pero gracias a ellos estoy acá, que son la doctora Beatriz Carrasco, el doctor Olivera y el doctor
Taruselli, que fueron los que encontraron que tenía una infección al hígado, que pensamos que era una gripe, y me terminaron recauchutando rápidamente y puedo estar acá. Me dijeron que iban a venir, no vinieron, pero igual les agradezco. Y después, agradecer a mi familia, como siempre, que me bancan estas ganas de escribir que tengo, a Martín, por la editorial que haya confiado a vuelta en mí, y que sigamos en esta relación que es tan buena, a mis amigos de los lunes, y a todos los amigos que están acá. Especialmente mucha gente que yo no pensé que se fuera a hacer el tiempo para venir y que están, por lo tanto, lo aprecio el doble. Nada más, muchas gracias, y bueno, los que lean la novela espero que les guste. Nada más.